Bien, y yo le anticipé que íbamos a tener hoy, este día viernes, antes de Shabbat, la presencia de invitados aquí en el estudio. Está con nosotros tanto el doctor Raúl Boscov como el doctor Indig. Qué cosa, ¿eh? Los Indig son muchos. Se me vino el alemán. Eh, pero el doctor Boscov es candidato a presidente de la DAIA. Y entonces queremos conocerlo, por ahí usted no lo conoce. Bienvenido, Raúl. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar por esto. Dije por ahí hay quienes no te conocen, entonces, porque te puedas presentar, quién sos y por qué. Y bueno, soy Raúl Boscov, tengo 71 años y resido en Bahía Blanca habitualmente, donde nací, donde formé en su momento mi familia, con mi esposa ya fallecida, dos hijas casadas grandes, una de ellas hizo Aliyá en su momento, y tengo la mitad de la familia, digamos, en Bahía, la mitad en Israel, en Carmiel. Ujú. Y he desarrollado una actividad política y comunitaria desde el inicio de mi actividad pública. Yo me gradué de abogado a los 21 años en la Universidad Nacional de La Plata y me tocó transitar el periodo de la dictadura. Ayer en una reunión hice referencia un poco a ese inicio, eh, en la defensa de los testigos de Jehová, que era una minoría religiosa, pocos saben, perseguida sistemáticamente en esa etapa. Recién se investiga esta cuestión ahora, en Ujú. una causa que se denomina Campo de Mayo, que está a cargo del juez Rafecas, Ujú. y donde se descubrió que había personas sujetas a servidumbre y que eran justamente testigos de Jehová que se encontraban o predicando o se negaban a vestir el uniforme del ejército y en consecuencia eran retenidos ilegalmente. ¿Estás hablando de qué año? Estoy hablando de 77, 78 ya. Ujú. Bueno, yo inicio esa defensa en Bahía Blanca sin saber muy bien de qué se trataba, la verdad, muy joven. Y cuando viene la democracia me incorporo a la actividad política de mi ciudad, una ciudad, Bahía Blanca, muy particular, donde la represión había sido muy dura en la universidad. Y Alfonsín fue el que la llamaba el pozo de la locura, Mm. porque con relación a la cantidad de población, la represión había sido devastadora. Y bueno, inicio mi actividad política tratando de demostrarme a mí mismo que era posible ser judío pleno, como digo yo, convencido, sionista, en una actividad política. Porque en esa época yo observaba que había en el albor de la democracia judíos de medio tiempo. ¿Cómo es eso? Claro, a veces se reivindicaban como tales en situaciones determinadas, ante alguna jornada o un congreso, etcétera, pero después no tenían presente la agenda judía, no tenían presente la situación en Israel, de manera, digamos, permanente. Yo me había propuesto, quizá como una locura de esas motivaciones existenciales que a uno cada tanto le afiebran el entendimiento, y logré demostrarme que era posible. Ujú. Fui presidente del Consejo Deliberante, presidí el bloque de la Unión Cívica Radical en Bahía, después fui intendente interino, después fundé un partido vecinal y simultáneamente a veces ejercía cargos comunitarios. Entonces era presidente de la Asociación Israelita, presidente de la filial de la DAIA, bueno, y así se sucedieron algunas actividades donde había límites difusos entre lo que era lo público y lo judío, por decirlo. Mm. Yo entendía que la agenda debería ser justamente pública y en parte creo que lo logré porque temas como la Shoah, la situación que a veces se vivía en Israel en aquel momento, aparecían en los debates de la ciudad. De alguna manera se trasunta en lo que estás diciendo. Uno, esto de que en una época algunos querían esconder su identidad No judía, esconder, pero la vivían de una manera distinta, sí, digamos. o también con esta sensación que a veces se plantea, incluso hoy, de las lealtades, ¿no? Esto de, ¿qué sos primero? ¿Judío, argentino, hombre, mujer? Como si, viste, uno tuviera que optar por mamá, papá o hermano, cuando uno es todo, ¿no? Exactamente. Sí, es Ujú. la unidad del sujeto asumido plenamente.
Lo que no es fácil, porque algunos yo pertenezco, Bahía Blanca en la comunidad es minoritaria, Como en todos lados. pero yo diría un poquito más quizá que en otros lugares, pero trasciende justamente por algunas personas que por su actividad comercial o su actividad política en mi caso. Para algún judío distraído, simplemente porque todavía esto algunos lo piensan, digo, a ningún otro en cualquier ámbito se le dice, bueno, ¿qué sos primero? Claro, Católico, argentino, hombre, homosexual. Digo, exacto. Bueno, uno es yo el que es, ¿no? traté de demostrarme a mí mismo y a los demás que esto era justamente lo que vos decís, ¿no? Enorme trayectoria entonces en Bahía Blanca. Y de Bahía Blanca, ¿cómo se te ocurre ahora? Bueno, pero hiciste la DAIA ahí. No, yo Querer trasciendo lo nacional en algunas actividades también, porque participo en el Consejo Argentino de la Libertad Religiosa, el CALIR, y allí propiciamos la derogación de la ley de cultos, que todavía la gente no sabe, rige una ley de la época de Videla. Esto no se ha podido modificar y afecta a diferentes cultos minoritarios en la Argentina. En su momento Bergoglio se creía que tenía una posición equívoca, ¿En pero qué no es... aspecto No, afecta a los cultos? afecta a los cultos porque exige una registración previa, que eso apunta al control. Y las comunidades religiosas, por su sola existencia, deben ser reconocidas como tal. Esto pasa en toda la democracia del mundo. Se decía que el cardenal Bergoglio durante el kirchnerismo se oponía a la ley, porque de alguna manera le podía quitar ciertas prerrogativas a la Iglesia Católica. Y recuerdo que nos reunimos con él en la catedral como autoridades del CALIR, algunos de los miembros del CALIR eran amigos personales de Bergoglio, y ahí no solo desmintió que no apoyaba la ley, sino que tomó un directa involucramiento por una nota que hizo llegar al Congreso en aquel momento, para que el proyecto que apuntaba justamente a modificar la situación legal existente y que lo propiciábamos nosotros, se declarara y se aclarara que él contaba con su apoyo. Bueno, después... De hecho, simplemente para cortar el camino, hace muy poquito la Iglesia, porque esto tenía mucho que ver con intereses muy concretos y económicos, ¿no? La Iglesia ha salido de lo que era la tradición de recibir del Estado, decir nosotros queremos ser independientes exactamente. y en ese sentido igualitario con Claro. todos los cultos, ¿no? Que era uno de los grandes temas. Exactamente. Hay un sistema incluso en el mundo diferente, impositivo incluso en España, que permite que cada uno, cuando hace su declaración jurada, aporte una parte de su obligación tributaria para el culto al que dice pertenecer, y con eso se financia cualquiera de los cultos reconocidos. Así es, también en Alemania entiendo que es así. Claro, nosotros estudiábamos todas esas alternativas en el CALIR. Me acuerdo que me convocaron de la Comisión Episcopal para intervenir en el Bicentenario, en el acto cívico-religioso del Bicentenario en Luján, donde hablé ante muchísimos fieles, porque terminaba la peregrinación cuando llegaban a la Basílica y ahí se hacía un acto, porque era el Bicentenario, y ahí intervine también nuevamente en mi condición de judío y hablando sobre antisemitismo, sobre la situación en Israel. Pero además de tu actuación profesional, política, ya has dicho una cantidad de cosas en Bahía Blanca, estuviste también en temas muy delicados, involucrados con temas jurídicos acá a nivel nacional y en la capital. ¿Quieres bueno, contar? ahí la etapa de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, cuando la titulariza el doctor Cima de Villa, y ahí me convocan como asesor, y ahí desarrollamos una interesante tarea, propiciamos el juicio en ausencia. Yo rescataba el rol que había tenido la DAIA en aquel momento a través de su presidente y vice, que era Ariel Cohen Sabán y Alberto Indig, que colaboraron estrechamente y en algún tema en particular, que era una pretensión de trasladar el uso de un sistema de software que en la Corte Internacional de La Haya se había usado para investigar el crimen de Hariri, el ministro libanés que había sido asesinado, y donde el Líbano declinó su jurisdicción y se la pasó a las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad había sancionado un código especial que incluía el juicio en ausencia. Pero ese sistema de información era muy útil para salvar los lugares oscuros que habían quedado en la investigación. Ahí la DAIA colaboró con nosotros, con la unidad. También lo hizo Luis Icheschi,
el papá de Paola, una de las víctimas del atentado. Y fue una tarea importante. Después se diluye por una de discrepancias que existían con el gobierno de entonces. Y queda de alguna manera anudada la amistad con Alberto Vindig y surge ante la gravísima situación actual. Yo me hago mi propio planteo de si podía colaborar aún en estos días en algo ante errores que advertía de la conducción de la DAI en sus expresiones. Ya vamos a eso. Y entonces ese comentario hecho en común y con otros amigos de Bahía Blanca que han sido autoridades de mi comunidad allá, el caso Enrique Wister y hoy un integrante de Bahía Blanca que está en Rivera y que encabeza la filial de la DAI allí, que es Darío Mortvin. Decidimos dar un paso adelante, sugiriendo algunas reformas, mecanismos un tanto novedosos para tratar de salvar los errores que advertíamos. Entonces este hombre de Bahía Blanca, con toda la experiencia que ha contado en su vida profesional, en su vida política, decide por lo menos plantear colaborar y el interés de colaborar incluso presidiendo la próxima conducción de la DAIA. ¿Sabes qué? Porque la audiencia necesita decantar todo lo que has dicho, es mucha información. Le voy a pedir a Rocío, vamos a hacer un poquito de música y te voy a dejar ya la pregunta como corresponde. Porque claro, seguro tienes una evaluación del momento actual de la DAIA, de esta última gestión, y tendrás algo para decir al respecto. Bien, y estamos aquí con el doctor Raúl Boscov. Usted escuchó algo de su trayectoria, el resto la podrá encontrar, busque, siempre hay como googlear, hoy está todo en algún lugar, todos los registros, los archivos de las personas, y hay quienes pueden pasar y mostrarlos abiertamente, otros los quieren ocultar muchas veces, pero... Van a encontrar la faceta de escritor, que no me refería a ella. Claro, además, escritor, tiene libros, obras de teatro, muchas cosas más, pero como el tiempo acá es muy tirano, yo quiero ir a lo que te planteé antes. ¿Cuál es tu rápida evaluación en un pie de lo que ha sido la gestión de DAIA en el último tiempo? Yo creo que fundamentalmente la DAIA tiene que redefinir el verdadero rol de carácter político que tiene como entidad representativa de la comunidad judía, de las instituciones que representan, porque hay un grupo que no están incluidas y porque además hay judíos no vinculados a ninguna de las comunidades o instituciones como tales y consecuentemente se sienten fuera del sistema, digamos. Y creo que se ha venido degradando el valor simbólico de la DAIA. Este valor simbólico es producto del esfuerzo de muchas generaciones de dirigentes que no perdieron nunca el rumbo y que se han tenido siempre en claro que la lucha contra el antisemitismo se debía dar en todos los órdenes y la ejecutaron como tales. Me parece que eso hace que las expectativas que genera ese valor simbólico deben ser recuperadas. Hay una frase que a veces me permito repetir que dice que si pierdes dinero no pierdes nada, si pierdes salud pierdes algo, pero si pierdes tu reputación pierdes todo. Y yo creo que ese es el riesgo. Cuando una entidad que se mueve en el medio no judío y que tiene que mantener relaciones políticas con el gobierno, guste o no guste quien lo ejerza, y con la oposición parlamentaria y no parlamentaria, también ahí, independientemente de los gustos y excluyendo a los sectores por derecha y por izquierda que son notoriamente antisemitas, esa función que sabemos delicada, compleja, requiere hablar cuando se debe hablar y no hablar cuando no se debe hablar. Y últimamente me permito señalar que, para citar un último caso, el apoyo al hijo como candidato a la Corte Suprema, todavía hay cierta interrogante abierto sobre las motivaciones que podrían haber llevado a esa expresión pública, ¿no? ¿Alguien lo explicó? No vi, ¿no? No. Yo también acá lo planteé, pero me parece que en general la DAIA últimamente explica poco, pero quiero ir a lo que dijiste, el valor reputacional. Parecería que bueno, siempre somos un poco espejo, ¿no? Las instituciones son espejo de lo macro. La crítica a la dirigencia política global se traslada a la comunidad, la decadencia igual, todo es muy similar,
a veces potenciado incluso. Digo, incluso dentro de las bases de la comunidad judía, hoy la Daya no me parece que cuente con el prestigio que tuvo en algún momento. Yo creo que es un factor a construir y a recuperar, porque lo siento afectado. Ujú. Y creo que es necesario fortalecer ese rol. Y me entiendo que se hace desde una mirada estratégica en la que uno advierte la necesidad de recuperar ese valor original, esa lucha contra el antisemitismo, sin dejar de reconocer estratégicamente el apoyo a otros colectivos discriminados y demás, Ujú. pero también esto de la apertura política, de no quedar abrazado a ningún oficialismo, que nunca ha sido una buena política para la institución y para la comunidad. La independencia, ¿no? Algo así llamaban. Exactamente. Yo creo que eso es un rol a recuperar con mucha nitidez y me parece que también hay Porque, que asumir cierto protagonismo. digo, la DAIA es una institución fundamentalmente política, pero entiendo que es apartidaria. Esto creo que a veces como que No, exacto, no tiene connotación política, no la debe tener y debe en su comisión directiva debe tratar de reflejar diferentes posturas, mm, porque esto siempre es útil. Y esa recuperación del valor simbólico hace que también tenga que ver con la forma en la que se maneja en las relaciones con algunos de los temas fundamentales, ¿no? Me parece que la causa AMIA y la causa Nisman deben generar una agenda permanente, pero de carácter donde la DAIA actúe como protagonista, no como ujú. espectador. Mira, esto del valor reputacional hoy lo podríamos plantear incluso en términos de organizaciones que han surgido últimamente casi como, bueno, un intento de tomar el rol de la DAIA. Por ejemplo, existe lo que se llama FACA, que es, bueno, un foro muy democrático, con mucha gente, para la lucha contra el antisemitismo, que es el propósito de la DAIA. Ya ni siquiera hablo de el llamamiento judío, que es otro tema también, que afecta y que habla también de la reputación de la DAIA. Me parece que hay un tema, como dijiste muy bien, de un tema reputacional y un tema también incluso yo diría, y esto es lo que te quiero preguntar, si hay para cambiar además de las personas, porque yo siempre digo, las personas mejor, peor, aciertan, hay posibilidades de repensar cómo trabaja la DAIA. La DAIA parece un club, lo digo yo desde afuera, cerrado para algunos poquitos iluminados de turno, el presidente de turno generalmente que es el dueño, una cosa así, y poca participación tanto de las instituciones que representa, donde puedan realmente sentir que tienen algún peso para decir algo, como que la DAIA pueda tener posibilidades de ser realmente algo que represente, además de esa comisión directiva de turno, mejor o peor. Yo creo que la gravedad del momento es el gran escenario en el que hay que moverse, difícil, complejo y único, con una excepcionalidad derivada de los cruentos episodios a partir de octubre en Israel, del auge del antisemitismo en el mundo, y yo creo que todas esas circunstancias determinan nuevas actitudes también y nuevas respuestas. Ujú. Que exista un frente en la lucha contra el antisemitismo, integrado por judíos y no judíos, me parece bueno. Ujú. Esto amplía el marco, el espectro de respuesta Ujú. y hay que asumirlo como importante y como válido, como muchos otros que hay. Y me parece que las conducciones también están marcadas por el estilo de sus miembros. Y ese estilo es fundamentalmente ahora quizá una posibilidad de transformarlo en algo desde el operativo incluso con un carácter horizontal, donde haya atribución de responsabilidades para diferentes miembros de la comisión directiva, Ujú. donde no haya una conducción que se dice como siempre como justificación presidencialista, pero que muchas veces depende de los estilos de quienes la ejercen. Ujú. Este es un momento tan particular que yo creo que hay que deponer actitudes personales. Por eso cuando a mí me dicen, sos precandidato a presidente, yo digo, soy precandidato a colaborar en la conducción de la Ujú. DAIA. ¿Y quiénes te acompañan? Bueno, me acompaña Javier Indig, que yo creo que eso hace la renovación generacional, Un que no jovencito. solamente
hay que proclamarla, sino que tiene que ser efectiva. Javier viene trabajando en el tema del juicio en ausencia, por eso yo hoy decía causa mía como cuestión central en las jornadas que hemos hecho, la de Buenos Aires, en el Colegio de Abogados, Público de Abogados, en Bahía Blanca otro tanto, pero que hay que replicarla en todo el interior del país, porque los diputados y senadores que vayan a discutir la ley responden muchas veces a las provincias. Tengo la última, Raúl, porque nos queda un Sí, minuto. La radio es así, pero no va a ser la última vez, no, obviamente. Hablaste de independencia, de la DAIA, que es independencia, digamos, de los intereses diversos que siempre están dando vuelta. ¿Cómo se hace para que la DAIA sea independiente también económicamente? Porque todo es muy lindo, pero cuando no tenés cómo pagar la luz, es un problemón. ¿Hay alguna mirada de cómo hacer que la DAIA sea autosustentable? yo creo que el fundraising es una habilidad y casi una verdadera ciencia que algunos manejan muy bien. Creo que hay colaboraciones en ese sentido que se van a ser útiles. Pero a mí me parece que la recuperación de un liderazgo ético y moral de otra característica fortalece después la posibilidad de mejorar los recursos. Ujú. Yo confío, Credibilidad. exactamente, yo sugiero que todas las instituciones, cuando son conducidas por quienes recuperan cierta autoridad moral, las colaboraciones se multiplican. Y me parece que tenemos que apuntar seriamente a eso. El doctor Raúl Boscov, como ha dicho, quiere colaborar en esta etapa de desafío enorme que tiene la comunidad, la DAIA, el país, porque está todo interrelacionado. Se acompaña por el doctor Javier Indig y otros, lo tuvimos unos minutitos para que usted lo conozca, hombre del interior, que también eso hace, me parece, cierta renovación necesaria, aire fresco. El interior a veces está menos contaminado que lo que nos pasa aquí, donde las luchas por los egos y por tantas cosas nos hacen tanto daño en nuestra comunidad. Gracias por estos minutos. La próxima ahondamos sobre mucho más porque esto es abrir nada más algunas inquietudes, pero tenemos que ocuparnos, no solo criticar, sino como el doctor Bosco diciendo, vengo a colaborar, porque desde afuera todos somos genios. El tema es cuando tenés que asumir responsabilidad. Panorama de noticias y seguimos, en unos minutitos vamos a hablar con Dani Saltzman y con Silvia Mercado sobre este Día del Periodista.